Shalom. Vamos a seguir, si Dios quiere, con las leyes de la Shona Ra. Estamos en el capítulo cuarto, la ley quinta. Una cosa que quería aclarar, que es una cosa tal vez que es muy importante saber para nosotros, a veces las leyes de la Shona Ra parecen muy difíciles de cumplir. Una de las razones podemos entender por lo que dice Mesilat Yesharim en verdad. Mesilat Yesharim habla de cómo el hombre tiene que ir avanzando eh, ordenadamente, desarrollando su fortaleza espiritual, construyendo su desarrollo espiritual, paso a paso. En verdad, en Mesilat Yesharim habla de la Shona Ra solo en el capítulo de la Nekiut. En la Nekiut, que es la limpieza espiritual, ahí recién habla de los pecados que son pequeños y que a simple vista es muy difícil cuidarse. Entonces, por eso de verdad puede ser que para nosotros es difícil, aunque todos nosotros tenemos que llegar a la Nikiut, tenemos que llegar a la limpieza espiritual. Pero por eso puede ser tan difícil para nosotros en un principio. Porque para poder lograrlo en verdad, primero viene la Torah. Tenemos que llenarnos de Torah, que es, como explica en el Ramjal en Mesilat Yesharim, nos da el conocimiento y aparte es como un remedio espiritual para nuestro Yetzer Hara. Nos da la fuerza para poder vencerlo. Entonces disminuye la fuerza de este Yetzer Hara. Después de la Torah viene la prudencia. Tú te tienes que aprender a cuidar y a frenar y acostumbrarte una y otra vez a poner freno a tu instinto natural, a tu naturaleza. Aprender a frenar antes. Es más fácil cuando tú ya sientes que esto es algo grave, comer no caché, profanar Shabbat. Es más fácil para frenarme, me freno. Después empieza la agilidad, que es el vencer la pereza, la flojera. Tengo algo que hacer, corro a hacerlo. Dentro de mí se despierta el, eh, la sensación que es algo muy pesado, difícil. No, yo voy a hacer contra mi sensación y hacer la mitzvah importante. Dice el Ramjal que cuando tú tienes la Torah, prudencia, agilidad, vas a poder recién llegar a la limpieza espiritual. ¿Por qué? Aunque la limpieza espiritual es más difícil porque el pecado no se siente pecado. No es algo que la gente se asusta de acercarse a esta cosa. Es algo que se ve simple. Más aún, mucha gente hace estas prohibiciones porque no se nota como algo grave. Pero nosotros sabemos que si es una prohibición de la Torah es gravísima. Y no solo eso, el que se acostumbra a este pecado puede llegar, como dice el Rambam, en la ley de Chubá, y no es una cosa de Midrash, una idea, eh, una metáfora que nos quieren enseñar una idea importante y profunda, sino es la ley en su simpleza. Si uno se vuelve Bala Shonarra, Dios no lo quiera, puede perder su mundo venidero. Entonces, tenemos que avanzar, tenemos que adquirir Torah, tenemos que adquirir la prudencia, tenemos que adquirir la agilidad. Con eso dice Ramjal que uno hace una limpieza primera de las cosas grandes, como cuando tú quieres limpiar tu jardín. No puedes empezar a sacar las piedras chicas, tienes que empezar por las grandes. Y después que terminaste las grandes, haz una vuelta más y empiezas a sacar las cosas más chicas. Entonces, esa es una de las explicaciones de verdad por qué esto es difícil para nosotros, pero lo podemos hacer y tenemos la obligación de hacerlo. No solo que podemos hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Es como un veneno pequeño que está dentro de nosotros y nos está impidiendo la cercanía con Dios y nos está dañando nuestra alma. Es un veneno de verdad. Entonces, pero cuando tú llegas a la prudencia, te acostumbraste a frenarte, a pensar antes de actuar. Después empezaste la agilidad. Tú estás desarrollando tu fuerza espiritual de actuar aunque tu naturaleza te dice no.
tú vences tu naturaleza. Y hay un secreto maravilloso que trae el Ramjal, que cuando uno empieza a actuar para servir a Dios y se obliga a sí mismo a actuar, está lo que dicen los sabios, después de las acciones vienen los corazones. Una persona que no tiene el fuego encendido interno, el agrado, el deseo, el regocijo, el fuego interno por la Kedushá prendido, cuando él empiece a actuar con agilidad, con rapidez, su cuerpo no quiere moverse. Y yo digo, no, ahora corro a hacerlo. Él empieza a encender este fuego interno. Es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces Ramjal dice, en un principio no tenemos la fuerza para llegar a limpiar las cosas pequeñas que son terribles, pero no las vemos terribles. No tenemos la fuerza. Pero cuando logremos entrar en la prudencia, adquirir la agilidad, esta agilidad me despierta este fuego interno, yo voy a poder tener la fuerza para vencer los pequeños los pecados que a simple vista se ven pequeños. Como dijo el rabbi Israel de Salanter, se ve pequeño como una estrella, se ve pequeña, pero si tú tienes un telescopio, una cosa, una forma de medir la realidad, el tamaño verdadero de esto, la gravedad de esto, tú vas a ver que la estrella es un mundo entero terrible. A simple vista se ve pequeño. Y eso es lo que pasa con nuestro Yetzirah, con el, por ejemplo, con el pecado de la Shon Hara. Pero entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que empezar el Mesilat Yesharim, tenemos que empezar a desarrollar eh, nuestra fuerza espiritual. Y algo increíble, dice ahí el Ramjal en la Nekiut, perdón, en la agilidad, que por otro lado una persona que empieza a actuar lento con la mitzvot, puede ser que él tenía un fuego grande, espiritual, de santidad, pero cuando empieza a moverse lento, tiene algo que hacer y se va apenas, este fuego se va apagando y apagando y apagando. Si tú actúas con agilidad, va encendiéndose. Si lento, con flojera, apenas te mueve este fuego interno que tal vez está prendido, se apaga, se apaga, se apaga. Pero mire la maravilla que está acá. Cuando yo sienta un deseo natural, yo voy a empezar a actuar con él con flojera. Y este deseo natural que estaba tan encendido en mí, se va a ir apagando. Y se va a ir apagando y se va a ir apagando hasta que se apague por completo. Cuando yo tengo que hacer algo de Torah y de mitzvot, yo voy a correr. ¿Tengo deseos de correr? No, pero no me importa. Yo voy a correr porque es lo que Dios me ha dado toda mi vida, toda mi existencia, todo, le debo todo, 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 todo y mucho más todavía. Como dice el Job Levavot, si se juntaran todos los seres humanos para pagar un bien que Dios te dio, no terminarían, no alcanza. ¿Cuánto tú puedes pagar por un ojo, por dos ojos, por caminar, por pensar, por vivir, por tener mundo venidero? ¿Tienes cómo pagar todo eso? Si se juntaran todos los seres humanos para pagar un bien que dio Dios a uno, no alcanzaríamos. ¿No le debo algo, un esfuerzo a Dios? ¿Que le debo todo? Entonces, yo voy a correr, esto es lo que hay que hacer, y después voy a despertar en mi corazón el fuego interno para hacerlo con mucha más felicidad. Ya me va a nacer, va a ser para mí algo natural. Y por otro lado, cuando mi naturaleza te dice, anda a comer esto, anda a comer esto, anda a hacer esto, lee esto, ve esto, toda tu naturaleza te llena de trabajo. ¿Para qué? Para que no tengas tiempo para pensar, como dijimos que ese era lo que hizo el faraón con nosotros. Nos llenó de trabajo para no tener un minuto para pensar en nuestra libertad. Muy bien, cuando aparezca un deseo natural, instintivo, yo me lo voy a tomar relajado, sí, en un ratito más, ahora estoy un poco cansado. Y yo voy a lograr que esa naturaleza se va a ir apagando y cada vez va a molestar menos hasta que se apague por completo. ¿Y qué es lo que se está encendiendo? Mi alma divina. Ese es un secreto maravilloso que el Ramjan nos da. Entonces nosotros tenemos que aprovecharlo y actuar y saber que esto es difícil, sí, porque tenemos un trabajo todavía para llegar a este nivel, para poder liberarnos
de hablar negativo de los demás, porque es muy rápido, está muy metido en nosotros y uno recibe un agrado por esto, pero es natural, natural. Yo voy a empezar a frenarlo, voy a apagarlo y voy a vencerlo, desde la atención. Entonces, eso son cosas pequeñas que tenemos que recordar, que tenemos que saber, que nos puede ayudar mucho y dar fuerza y no perder la esperanza. Y que el Yetzer Hará no, como en el faraón con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba realmente quebrado entero. Estamos sin ninguna esperanza, pero no. Dios está con nosotros todo el tiempo y nos pone estas pruebas para seguir adelante. Y nosotros tenemos que tener confianza que si Dios nos ordenó hacer esto es porque podemos. Cuando nosotros lo logremos, estamos elevándonos espiritualmente tremendamente. Estamos llegando al nivel de ser justos, de lo que Dios quiso cuando creó este mundo, que lleguemos a ser gente de un nivel espiritual que venza su naturaleza. Somos la única criatura en el mundo que puede hacerlo. Todos los demás no tienen libre albedrío. Todo este mundo se creó para nosotros, para lograrlo. Pero si estamos dormidos, atontados, llenos de pecados que nos atontan nuestro corazón, no nos deja ver la verdad. Estamos llenos de barreras que nos ponen estos pecados, que no nos dejan ver la luz divina clara. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos enamorados de nuestra naturaleza que nos está matando, que ve en el mundo todas las noticias, todas las cosas que están pasando. Es porque el hombre se guía ciegamente detrás de su naturaleza y su naturaleza los mata, le pierde toda su vida. Tal vez no en forma práctica, algunos sí los meten en depresión y los mata al final. Y hay otros que no tiene tiempo, basta que tú te alejes por completo de Dios y te está matando, porque Dios es la fuente de la vida. Si tú te alejaste de Dios, te estás muriendo, te estás alejando de la fuente de la vida verdadera. Te estás desconectando de eso y después tú puedes soñar, como dicen los sabios, algo increíble. Este hombre hace el acto de Simbrí y pide la recompensa de Pinjas, en una frase increíble que dijeron los sabios. Simbrí tomó una mujer prohibida para él y delante de Moshe Rabbeinu con una chutzpah, se dice acá en Israel, con una insolencia terrible, se puso a hacer su prohibición con la mujer delante de todo, de Moshe Rabbeinu. Vino Pinjas, que en este momento era uno de los jueces, y mató a Zimbri en ese momento. Y toda la tribu de Shimón, que era el príncipe de Shimón, venían contra Pinjas y Dios dio una, ¿cómo se llama? Una plaga terrible y murieron. Y Dios dijo, yo, el pacto de la paz con Pinjas, no con Zimbri, que tomó una mujer prohibida. ¿Qué quería decir con eso? Que eh, ¿qué es lo que quería decir? Un minuto. Ah, un segundo. Quería decir una idea con esto. Entonces seguimos. Entonces aquí quería decir con esto que el hombre a veces, ¿cómo se llama? Se va por un camino terrible, se guía por su naturaleza, es dominado por su naturaleza y hace cosas terribles, cosas que terribles. Y después él pide la recompensa del justo más grande que arriesgó su vida para hacer Kiddush Hashem, para salvar el deshonor y la vergüenza que estaba haciendo este malvado. Entonces a veces uno quiere, como se llama, tu Yetzer Hara te quiere terminar, te quiere acabar. Y él te hace sentir que aunque tú hagas las cosas peores que pueden haber, sin ningún temor de Dios y sin ningún respeto a Dios, después tú pides el mundo venidero. Claro, ¿por qué no? Todos vamos a llegar al mundo venidero. Claro. Tú haces las cosas más contra de la voluntad de Dios y después dices, yo me voy al cielo con todo. Tú haces el acto de Simbrí y pides la recompensa de Pinjas. No, no va a ser así. No es así.
Si tú no cumples la voluntad de Dios de verdad, no es así. Tal vez porque tú eres un ignorante y naciste en un lugar donde no conoces nada, Dios te va a juzgar distinto, ojalá. Pero no es simple. Top, entonces vamos a seguir. Bezrat Hashem. Estamos entonces en el capítulo cuarto, ley quinta. Dice así: Amesaper al Javeró, Kium mitrashel ve Kium mitzvot sherabim enan nizarim ba. El que cuenta sobre una persona que él es flojo, no, se descuida una mitzvah, aunque sea una mitzvah que muchos la descuidan también. Yesh mitzvot mesuyamot, sheledeavon lev, en komus nachot beinei amon, am, adki, mi she'eno מקיים אותם, אין נגרמת לו בושה בשל כך. Hay desgraciadamente algunas mitzvot que una persona cuando no las cumple no va a pasar vergüenza porque desgraciadamente mucha gente las descuida y ya no se ve algo que te da vergüenza no cumplirlo. אף על פי כן, אין עובדתו משנה דבר לגבי דין לשון הרע. Y aún así, esto no importa sobre en lo que concierne a las leyes de la Shonarra. Gam, מי שמספר על חברו כי הוא מתרשל בקיומה של מצווה כזאת, עובר על איסור לשון הרע. Y así, una persona que cuenta del otro que él no cumple una de estas mitzvot, aunque muchas veces gente no la cumple, no pareciera algo muy, unas palabras muy negativas sobre el otro, porque mucha gente igual no las cumple. Igual en la Shonara. No se puede hablar esto. Ejemplos del Rab: Eliezer אינו יודע ואינו מבין עד כמה גדולה חשיבותה של מצוות תלמוד תורה. לכן אליעזר אינו יודע ואינו מבין עד כמה גדולה חשיבותה של מצוות תלמוד תורה. Eliezer está contando acá que Eliezer no entiende y no conoce lo importante de la mitzvah de Talmud Torah. La genu memaet belimut, y por eso él no estudia mucho. Velo magdish lekach mismano karoi, y no entrega un tiempo adecuado para cumplir esta mitzvah de estudio de Torah. Javeró eno reshai lesaper davar ze lachri. Un amigo de Eliezer tiene prohibido contar esto a los demás. אף כי ידוע שאין אנשים רבים מתרשלים בקיום של מצוות תלמוד תורה. Aunque nosotros sabemos que mucha gente se descuida esta mitzvah y no estudia como debería estudiar y cumplir la mitzvah de Talmud Torah. Entonces, aún así, no puede contar esto a los demás. Dvora sipra lechavrotea al מעשה טוב ואמיץ שהייתה מעורבת בו כביכול. Dvora contó a su amiga sobre un acto bueno y valiente que ella estaba involucrada en esto. Dina Shenojeja Ben Ashomot, Dina que estaba ahí, entre las que estaban escuchando, Yada, Kijele Gadol me asupure Memet. Ella sabía que una gran parte del cuento que está contando Dvora no es verdadero. Vejikol Kavanatash Dvora y Leitgaot Bemaase Lola. Y que toda la intención de Dvora era llamar la atención y enorgullecerse como un acto bueno que hizo. Afshad retonash el Dina le saper le javrotea que Dvora y Shakrani. Aunque Dina tenía el deseo de contarle a a su amiga que Dvora es una mentirosa, Azul la está prohibido hacer esto. Y Gam ena reshair lomar laem que audot ena nemet. Y no puede decir tampoco que el- la, el,
lo que sucedió es falso, que no es como lo está contando ella. Kolot en adaban nahut que de la vito él en demisho. Todo el tiempo que esto no va a traer un bien a alguien. Si esto va a traer un beneficio a alguien que le puede ayudar, le puede salvar, le puede hacer algo, sí. O puede ser que alguien pueda hablar con ella y la convenza que tiene influencia sobre ella de dejar de mentir, que algo grave para ella. Pero si esto es contar por contar y decir que esto es falso y que ella está inventando y todo eso, y dejarla mal sin que haya un beneficio para alguien, está prohibido. Tehashev kol verá mitzida. Mitzida kidvora ena omeret tamet que la shonara. Entonces va a ser solo la shonara. Vamos a ver más adelante más ejemplos donde puede ser que esto tiene un beneficio que la gente tiene que conocer para cuidarse de ella, que puede hacer daño a los demás con sus cuentos. Pero si no tiene ningún, ¿cómo se llama?, beneficio, entonces no se puede hacer. Vav, vav. Seguimos. Vav. המספר על חברו שעבר על מצווה בעוד שיכול היה לדון אותו לכף זכות. El que cuenta de una persona que pasó a llevar una mitzvah cuando él podía haberlo juzgado para bien. Dice así, Shomer mitzvot beinoni, u adam anizar bederech klar milachto, una persona que cuida mitzvot en forma medianamente. Él trata generalmente de no pecar, se cuida. Ulam kore, bunichal, famín verá, pero a veces él cae en pecado. הרואה איש כזה עובר על מצווה ואפילו חוזר al חטאו מספר פעמים. Si tú ves una persona de este tipo, que no es muy cuidadosa, en verdad, medianamente cuidadosa, trata de cuidarse, no hace pecado, pero a veces peca. Tú lo viste a él haciendo un pecado y que esto se repitió algunas veces. Hayab Ladunotol le Kapshut. Todavía tiene la obligación de la Torah de juzgarlo para bien. Kolot Kayemet Efsharut Kazot. Todo el tiempo que tú tienes, puedes encontrar a él un tipo de explicación para juzgarlo para bien. Se tiene que juzgar para bien, como dice la Torah. Basurlo le ganot, Hayab la dunoto de kapshut, kolot kayeme psherut kasot. Basurlo le ganot bifnei ajerim al hatab. Y está prohibido eh, hablar mal de él frente a los demás y contar el pecado que está haciendo. Y Tajencio Adam él no yodea, más es de Azur. Es muy posible que este hombre no sabe que esta acción está prohibida en verdad. Belajen Gam Hazar Alav Shub Beshub. Y por eso él volvió y repitió esta acción otra y otra vez. Kenitajen Ulay, Shuenu Mevin et Jumbrata Verá. Tal vez él no conoce la gravedad del pecado. Entonces él cree que es una tontera y no algo grave. Nilmeloki, mitzvah zo, no es la jumbra. Él piensa que esta mitzvah es solo un cerco, tener más cuidado solamente, una exigencia que no es obligatoria, es hasidut, es para que él pueda cuidarse más, pero no es algo obligatorio, así puede ser que él cree. Nilmeloki, mitzvah zo, en la jumbra, bilbat, jumbra, es actuar mejor. Ve'enu yodea shi alajá mifresh. Él no sabe qué es ley verdadera, qué obligación. Vamos a ver dos ejemplos que trae acá y con eso terminamos. Lea y seira, shomer en mitzvah, ulam y noeged litlabesh beofen mutzanu. Lea
una niña joven que cuida mitzvot, pero ella acostumbra a vestirse no recatadamente. Lo haya mishu masbir la ki lebush tsanua u jova, ilhatit mamash, velo rak stam noa kabul. Si alguien se hubiera sentado con ella y le hubiera explicado que el vestirse de esa forma no es una, que es ley verdadera vestir recatado y no es solo una cosa buena vestir recatado. Y Tajem Bejlet está mitlaveshet ajeres. Es muy posible que ella se vestiría de verdad de otra forma. Mishum kach en Miriam Reshael le ganotet lea bifnei ajerim. Y por eso Miriam no puede hablar de, de Lea frente a otras personas. Al Joser Tziniut Belibusha, que ella se viste muy no recatada. Kitujal la espía lear bellote, intasbirla, esta dabar besijaishit. Seguro que si ella se va a poner a conversar con Miriam en forma personal, es muy posible que le pueda convencer y explicar que esto es ley verdadera, porque tal vez ella no sabía. Otro ejemplo, Abraham Yehudi Shomer Shabbat. אלא שמעולם לא למד את ההלכות הקשות המסובכות הקשורות לשבת. Abraham es un judío que cuida Shabbat, solo que nunca ha estudiado en forma profunda las leyes difíciles, complicadas que tienen que ver con Shabbat. Belajen Gam no va aquí, Borer, por ejemplo, él no es experto, no conoce bien las leyes de Borer, de seleccionar en Shabbat. Es una de las 39 trabajos prohibidos. Im Yehezkel Javeró roeo todo ver al Isur Melejet Borer. Si Yehezkel, su amigo, lo ve pasando ya la prohibición de Borer. En un reyá les apel al Kajle Javerá. Él no puede ir y contar esto a los demás. Binkom Sod, Hayabule le lamet et Abraham tinim ele, ubekaj Yesaya bedado, lishmoret Shabbat Karaui. Él lo que tiene que hacer es sentarse con Abraham y explicarle la ley tranquilamente y no hablar negativamente de él. Simplemente si alguien le pudiera explicar, seguro que lo haría. Entonces, y si no lo hace, es la Shonará y también tú estás descuidando la mitzvah de juzgar al prójimo para bien. Muy bien, Besrat Hashem, que sigamos estudiando y que tengamos la fuerza que Dios nos dé para fortalecer nuestra alma divina. Una cosa maravillosa que escuché. Nosotros sabemos que la mikve es el baño ritual donde uno se purifica. Dios dice que Él en Yom Kippur es como la mikve para nuestro pueblo. Y cuando uno entra, ¿para qué se necesita pureza? Porque tú no puedes entrar al templo impuro. Hay distintas formas como uno se impurifica. No puede entrar al templo impuro. Si uno entra al templo impuro, tiene caret, que es una cosa gravísima. Entonces, impuro tú no puedes acercarte al templo, la Kedusha. El Rambam dice, cuando una persona hace chuva, ¿qué significa hacer chuva? Dios, me avergüenzo y me arrepiento de, hice tal y tal cosa, me avergüenzo y me arrepiento de tal cosa y no la vuelvo a hacer nunca más. Eso es chuva y se te borra por completo tu pecado. Tú le dices, Dios, hice tal y tal cosa, me avergüenzo y me arrepiento, y muy importante, y no lo vuelvo a hacer más, para que esto realmente sea verdadero. Dice el Rambam, la persona que pide perdón, los cinco tomar un compromiso de que no quiere volver a hacerlo. Él tiene el deseo verdadero, no volver a hacerlo. Si lo vuelve a hacer, tiene que hacer chuva de nuevo hasta que logre vencer su costumbre negativa. Y entonces dice Ramán, y el que no hace esto, ¿a qué se parece? A un hombre que entra en el baño ritual, en la mikve, con un insecto muerto en la mano, como un ratón, y se mete al agua ritual para purificarse y sale con el ratón en la mano y se vuelve a impurificar. Y este hombre, el pecado nuestro se parece a esto, algo que nos está impurificando todo el tiempo y tú te quieres acercar a la espiritualidad,
Una persona impura que se acerca a la espiritualidad es como caret. No es el templo, pero acercarte a Dios es más que el templo todavía. Aunque no hay pena de caret, pero esto te muestra que tú no estás en condiciones, tú estás impuro, no puedes. Nosotros nos tenemos que limpiar de esta impureza por medio de la chubá y cuidarnos de no volver a ella. Y si es difícil, vamos a trabajar en la forma ordenada, como dice Mesías Yesharim, lo vamos a lograr. Kol tu para todos, shalom y traut.